Bueno, el movimiento de sanidad interior entre los cristianos surge de un pensamiento fuera de las Escrituras. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y sus discípulos postulaban que la mayoría de los problemas del hombre venían por traumas que ellos habían tenido desde su niñez y se encontraban en el subconsciente. Entonces Freud postula una serie de tratamientos para que el hombre fuera libre de esos traumas que generaban cierto tipo de conductas en las personas. Entonces algunos pastores en Estados Unidos, al ver algunas necesidades del pueblo de Dios, ellos comienzan a adoptar estas prácticas del psicoanálisis y a aplicarlas y mezclarlas con el evangelio. De alguna manera ellos pensaban que la obra de Cristo, el evangelio, la predicación de la palabra y otros aspectos de la vida de piedad en el creyente no eran suficientes para tratar ciertos traumas, ciertas heridas que generaban cierto tipo de pecados y conductas en los cristianos. Entonces el método consistía en una especie de regresiones imaginarias donde el creyente era dirigido a algunas experiencias que él tiene en la niñez o en la juventud, o una vez hasta antes de nacer, y él identificando esas experiencias traumáticas que fueron generadas de pronto por sus padres, por sus hermanos o aún por pecados o conductas de él mismo, él podía acudir a Jesús supuestamente para que Jesús, a través de ese proceso imaginario, él pudiera sanar aquellas situaciones del pasado y así la persona ser libre interiormente, ser sana interiormente a través del amor de Jesús, a través del perdón a las personas que le causaron ciertos traumas y a través de liberarse de esas cosas que están en su subconsciente y que lo atrapan en cierto tipo de conductas o pecados. Esto que nos muestra que es una práctica nueva. Increíblemente ni Pablo, ni los apóstoles, ni el mismo Jesús la enseñó, pero los gurús de nuestra época la descubrieron y algunos pastores o ministros cristianos consideran que lo que no pudo hacer Cristo, lo que no pudo hacer el Evangelio, lo que no pudo hacer la palabra, el Espíritu Santo en un creyente, sí lo puede hacer cierto tipo de terapias. Esta filosofía que se convirtió en una doctrina y una práctica muy común en medio del pueblo cristiano, es ajena a las Escrituras. Se ha llegado al punto, por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros tenemos un movimiento, una iglesia bastante grande, una iglesia pseudo cristiana con una doctrina bastante extraña, que tiene una práctica como esta. El conocido G12, la Misión Carismática Internacional, ellos hablan de unos encuentros y una de las prácticas comunes que tienen en estos encuentros es la liberación y la sanidad interior. Y el fundador de esta secta, César Castellanos, él llega a decir que un cristiano, si no tiene la experiencia de la sanidad interior, él no va a poder tener una buena vida cristiana. Entonces la persona va allá, escucha un evangelio bien mezclado, se le introduce a un cuarto con una persona que es un líder y comienza a llevarse a la persona a una experiencia retrospectiva para encontrar aquellos traumas que sucedieron en su vida, para que él, una vez encontrando la raíz de sus problemas, que son estos traumas, él pueda confesarlos y pueda de alguna manera, como decíamos ahora, tomar a Jesús, la gracia de Jesús. Y en un psicodrama la persona pueda perdonar a aquel que lo hirió y la persona muchas veces, como ellos dicen, pueda perdonarse a sí misma. Entonces lo primero que podemos ver es que tiene una antropología bíblica errada. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de pensamiento y doctrina generalmente vuelve al hombre víctima. Víctima de lo que le hicieron sus padres, víctima de lo que le hicieron sus hermanos, sus amigos, víctima de las experiencias en la niñez, tanto que él tiene que volver a esos momentos para poder ser sano de las heridas que le causaron esas situaciones o estas personas. Ahora, la Biblia no habla de un hombre como víctima. La Biblia muestra que el hombre es un hombre que está muerto en delitos y pecados, que lo que él vive es fruto de lo que ha sembrado. Sus pecados y las consecuencias de sus pecados y de aquellos que le rodean le alcanzan, y por causa de eso el hombre vive tantas miserias
Entonces la postulación de víctima no es bíblica. Realmente la postulación bíblica para el hombre a la luz de las Escrituras es que él es culpable. No es un inocente que necesita sanidad, sino es un pecador que necesita arrepentimiento. Y desde esa premisa, la sanidad interior comienza a alejarse diametralmente de las postulaciones de las Escrituras sobre la realidad del hombre. El hombre, cuando la Biblia dice que está enfermo, cuando la Biblia dice que está herido, no es como una víctima, sino como un culpable de su mismo pecado y de las consecuencias que ha traído el pecado sobre él. El segundo gran problema que tiene esta práctica, esta doctrina, es que hace una mezcla del evangelio con las postulaciones de Freud y de sus discípulos. Una mezcla del evangelio con sabiduría humana. O sea, no es suficiente para César Castellanos, para el G12, la predicación poderosa del Evangelio de Dios que trae arrepentimiento, salvación y nuevo nacimiento, incluyendo con esto un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una nueva criatura, sino que es necesario agregarle doctrinas, filosofías, rudimentos y sutilezas vanas de hombres alejados de la sabiduría de Dios para crear una experiencia genuina. Y lamentablemente lo que encontramos es lo contrario, porque Pablo dice que cuando él predicaba el evangelio, él no lo mezclaba con sabiduría humana para que el evangelio y la cruz de Cristo no se hiciera vana. Cuando encontramos iglesias que en vez de predicar el poderoso evangelio de Jesús tal como está en las Escrituras, comenzamos a usar métodos o filosofías o sabiduría de los hombres, lo que hacemos es que las personas que nos escuchen, al escuchar un evangelio diluido, no tengan una experiencia genuina. Y generalmente la experiencia no es genuina porque la fe de estas personas no está fundamentada en el evangelio de Dios con la poderosa unción del Espíritu Santo, sino que está fundamentada en métodos de sabiduría humana. Entonces el psicoanálisis, como otra de las muchas ciencias que tiene nuestra generación humanista, es un tipo de pensamiento que en vez de fortalecer el mensaje que nosotros predicamos, lo que hace es vano el evangelio. Esto es terriblemente perjudicial, tan perjudicial que tenemos iglesias sumamente grandes, pero con cristianos con una experiencia muy limitada de la verdadera salvación y la verdadera conversión. Lo tercero que encontramos de este tipo de doctrinas es que ellas muestran una imagen deficiente de la persona de Jesucristo. Cuando nosotros decimos que no es suficiente que la persona esté ligada a Cristo, que conozca a Cristo por el Evangelio y por la verdad, sino que necesitamos que esta persona tenga cierto tipo de terapias, cierto tipo de experiencias, cierto tipo de métodos para vivir una vida plena, lo que estamos diciendo es que Cristo no es suficiente. Y Colosenses, Pablo nos advertía en el capítulo 2 que no nos dejáramos engañar de filosofías, de huecas sutilezas, de rudimentos conforme a este mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Cristo estamos completos. O sea que una persona cuando viene a Cristo y se une a Cristo por la fe, en Cristo ella está completa, ella no necesita de métodos, ella no necesita de prácticas traídas del psicoanálisis para vivir una experiencia plena. Ella no tiene que tener una retrospectiva de su vida y de sus traumas. Cuando ella va a la cruz y encuentra el poderoso Salvador que Dios nos entregó y ella comienza a conocer ese Salvador y sumergirse en las profundidades de las riquezas de la sabiduría de este Señor, ella comienza a darse cuenta que no necesita más, que lo único que necesita es de Cristo y lo que necesitábamos de Cristo ya Dios nos lo dio. Entonces en Cristo estamos completos, en Cristo estamos seguros. Entonces este tipo de prácticas, de enseñanzas disminuyen la gloria de Cristo. En vez de llevarnos a un deseo profundo de conocer más a Cristo, nos lleva a depender de prácticas ajenas y foráneas a las Escrituras.
Ahora, como cuarto asunto, el problema que tiene esto es que tiene una falsa visión o una visión errada entre lo que es sanidad y santidad. Aquellas cosas que nosotros llamamos o que ellos llaman traumas, aquellas cosas que ellos usan como justificativos para cierto tipo de conductas, como los traumas que generan ira, que generan falta de perdón, que generan amargura, que generan celos, que generan odios en el corazón. La Biblia no trata eso como algo que tiene que ser sanado, fruto de un trauma. La Biblia trata eso como un fruto de la carne. Cuando tenemos a un creyente que tiene amargura, que tiene falta de perdón, que tiene odio, que tiene celo, que tiene contienda o cualquier tipo de asunto que se parezca a esto, no estamos tratando con una persona enferma, sino que estamos tratando con una persona que le ha dado lugar a la carne. Y cuando él siembra para la carne, va a recoger frutos de la carne. Entonces en ese caso no se necesita sanación, sino se necesita arrepentimiento y comenzar a invertir en la vida de santidad. Comenzar a andar en el Espíritu, sembrar en las cosas del Espíritu para recoger el fruto de Cristo en su vida. Entonces ya es una experiencia del creyente que no se obtiene a través de un método de psicoanálisis freudiano, sino que se obtiene en un vivir diario, constante, en comunión, sembrando en las cosas del Espíritu para que el precioso carácter de Cristo florezca. Entonces es diferente hablar de santidad a hablar de sanidad. Es diferente hablar de traumas en la niñez a cómo estamos andando en la carne y cómo eso está teniendo frutos en nuestra vida. Para ir finalizando, podríamos decir que otro de los grandes problemas que tiene la falsa teología de la sanidad interior es que ella atenta contra los medios de gracia, mostrando que son insuficientes. Uno lee a pastores que llegan a decir que pastoreando la grey, predicando la palabra, llevándolos a una vida de oración, de comunión con la iglesia, de santificación, los creyentes aún así no pueden ser sanados de algunos traumas que tienen interiormente. Entonces ellos tienen que acudir a otros métodos. Nos están diciendo que los métodos o los medios de gracia que Cristo dio para su iglesia no son suficientes. Y por ejemplo, pensemos en el ministerio de la palabra. Pablo les dice a Timoteo, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pablo nos habla de la suficiencia de la palabra de Cristo. Todos los males interiores y exteriores que tiene el cristiano, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que ella entra, ella corta, ella divide los pensamientos, las intenciones, los deseos del corazón. Ella separa lo que es del alma y el espíritu. O sea, nosotros no tenemos que traer otros métodos, porque tenemos medios de gracia tan poderosos y tan eficaces para sanar interiormente al hombre de todos los laberintos y las locuras que hay en él. La palabra de Dios puede hacer al hombre enteramente preparado, un hombre perfecto, un hombre completo, un hombre suficiente para cumplir la voluntad de Dios. Al hacer un lado los medios de gracia divinos que Cristo nos dio para edificación e introducir métodos humanos, filosofías humanas, estamos profanando la doctrina cristiana, estamos diluyendo el evangelio, estamos atentando contra la plenitud de Cristo, la plenitud y la suficiencia de su palabra, y estamos introduciendo en la casa de Dios fuego extraño. Muchos pastores son culpables de introducir filosofías humanas en medio de la grey de Dios y darán cuentas a Dios por eso.
Y los cristianos tienen que tener discernimiento de cómo este tipo de prácticas no son bíblicas, no son de Cristo, no se conforman al Evangelio y son rudimentos que sutilmente nos quitan la mirada de las Escrituras y de nuestro gran y glorioso Salvador. La iglesia precisa ser libre de estas vendas que han sido puestas sobre sus ojos y volver a la sencillez y a la plenitud poderosa que encontramos en la revelación de las Escrituras.